Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día martes 12 de mayo del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Y en este video vamos a referirnos a cómo Andrés Manuel López Obrador pretende implantar el comunismo en nuestro país, en contra de todos los 130 millones de mexicanos, apoyándose para ello en la Guardia Nacional y en la Fuerza Armada Permanente integrada por el Ejército y la Marina. Veamos algunos antecedentes. Primera etapa. Echeverría, López Portillo y de la Madrid, traidoramente en su sexenio se dedicaron a endeudar al país, generando una deuda pública externa impagable a favor del gran capital mundial. Segunda etapa. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, arrodillados por la impagable deuda pública externa, a cambio de migajas insignificantes, traidora y corruptamente entregaron al gran capital mundial las inmensas riquezas nacionales naturales como son petróleo, gas, minas, playas, reservas naturales, bosques, agua, etc., ninguna de las cuales ha sido recuperada por Andrés Manuel durante su sexenio. Tercera etapa. Desde el 16 de abril de 2018, día en que denuncié penalmente a López Obrador y a su esposa por presunto lavado de dinero en la modalidad de delincuencia organizada, he sostenido que finalmente Andrés Manuel tiene a su cargo en su sexenio la triste y traidora tarea de entregar al gran capital mundial lo único que le falta adquirir, que son las billonarias riquezas personales y familiares de todos los mexicanos, generalizando la pobreza entre los actuales 130 millones de mexicanos, al tiempo que concentrará los millones y millones de bienes en las pocas manos de la reducida élite del gran capital mundial que viven en México, quienes los adquirirán a través del Instituto para devolver al pueblo lo robado, prácticamente regalados, pagando centavos. Para lograr lo anterior, Andrés Manuel condena abiertamente el estudio, la creatividad, el trabajo y el éxito, provocando intencionalmente que los millones de mexicanos que por culpa de los gobiernos anteriores y del actual viven en la pobreza y en la pobreza extrema, esos mexicanos vean como criminales a todos los mexicanos que han triunfado en la vida gracias a su esfuerzo personal, sin beneficiarse de los gobiernos corruptos anteriores. Todos los millones de mexicanos que durante toda su vida han estudiado, han desarrollado su creatividad, han trabajado con intensidad y como consecuencia de ello han alcanzado el éxito profesional, empresarial, comercial, industrial y por ello también han alcanzado el éxito económico, según López Obrador, son egoístas, explotadores, mercenarios, mercantilistas, fifís, malos mexicanos y traidores a la patria. Hay millones de mexicanos que gracias al producto de su esfuerzo personal, de su trabajo, dedicación, creatividad, ahorro y constancia, tienen una excelente situación económica. Entre ellos, miles de profesionistas, comerciantes, empresarios, industriales, la inmensa mayoría de ellos sin haber tenido relaciones de negocios con los gobiernos anteriores, ni con los corruptos servidores públicos de sexenios anteriores. No todos los millones de mexicanos que tienen bienes y dinero han estado involucrados en negocios sucios y deshonestos con servidores públicos corruptos de sexenios anteriores, como falsamente lo expresa López Obrador. Todos los millones de bienes inmuebles
y de vehículos que existen en nuestro país, todos tienen un propietario. Y esos millones de mexicanos propietarios, en su inmensa mayoría, jamás han tenido relaciones de negocios con los servidores públicos corruptos de sexenios anteriores. Por ejemplo, no han hecho negocios con Manuel Bartlett ni con su hijo. Los millones de mexicanos que, como consecuencia de su esfuerzo y talentos personales, han triunfado en la vida, han alcanzado el éxito y tienen bienes y dinero en cantidades importantes, no son los responsables ni los culpables de que en el país existan más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, pues estos últimos, los pobres, se encuentran en esa deplorable situación gracias a las pésimas y traidoras políticas públicas que han llevado a la práctica todos nuestros anteriores gobiernos, especialmente los encabezados por los presidentes de la República, desde Echeverría hasta López Obrador. Los millones de mexicanos que, gracias a su esfuerzo y talentos personales, han triunfado en la vida, han alcanzado el éxito y tienen bienes y dinero en montos importantes, ellos no han manejado las finanzas públicas ni han utilizado los programas sociales para perpetuar la miseria y la ignorancia de los millones de mexicanos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad económica, ya que tal proceder inmoral e inhumano lo han realizado los servidores públicos deshonestos y traidores de sexenios anteriores, incluido el actual, para usar a esas masas de pobres con fines electoreros, exactamente como lo hizo López Obrador en las elecciones de 2018. Por eso, todos los millones de mexicanos que no han tenido jamás vínculos con el poder público, pero que tienen bienes y dinero, en todo el sexenio de López Obrador han sido objeto de todo tipo de ofensas, denuestos, injurias y calumnias por parte de López Obrador, sin que este último aporte prueba alguna de sus ataques injustificados. Los empresarios, los miles de comerciantes, periodistas, de abogados, fiscalistas y penalistas, los médicos, etcétera, todos son, según Andrés Manuel López Obrador, ladrones, corruptos, fifís, traidores a la patria. López Obrador, total desconocedor de la naturaleza humana, promueve la ignorancia, la pereza, la apatía, la desvergüenza, la falta de dignidad, la conchudez, la falta de metas. Condena el esfuerzo, la creatividad, el pensamiento profundo, el estudio, el ahorro, la perseverancia, etc. Los invito a ver en YouTube los videos del médico y científico español Luis Alonso Puig, para que, por un lado, descubran la grandeza y majestuosidad del ser humano, y por otra parte se percaten de la ignorancia y maldad de López Obrador, que persigue el diabólico objetivo de tergiversar la maravillosa naturaleza humana, transformando en simples remedos de seres humanos a los mexicanos, dignos hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza del Eterno Padre. Existe un abismo entre un ser humano pleno, autosuficiente, autónomo, digno, como todavía existen millones y millones en México, y por otro lado, una caricatura de ser humano, carente de dignidad, que solo se limita a estirar la mano para recibir las miserias que le entrega el poder público para perpetuarlo en la pobreza y en la ignorancia. Situación deplorable en la que los gobiernos anteriores han colocado a millones de mexicanos y que López Obrador pretende generalizar
en los 130 millones de mexicanos en beneficio del gran capital mundial, porque todas las riquezas personales y familiares millonarias que nos quiten a través del Instituto para devolver al pueblo lo robado, se concentrarán en las pocas manos de la élite de integrantes del gran capital mundial que viven en México, quienes los adquirirán a centavos. Por ello, recientemente, en una de sus conferencias mañaneras, López Obrador se atrevió a expresar señalamientos absurdos en el sentido de que ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían te trataban. Ahora es al revés. Ve uno a una persona así, muy extravagante, y hasta se aleja uno. Bien, los integrantes del gran capital mundial, los banqueros internacionales, acreedores del gobierno mexicano, Bill Gates, los Rockefeller, los Rothschilds, Soros, etc., van a seguir las indicaciones de López Obrador de tener solo un par de zapatos viejos, escasa ropa modesta, casi hilachos, y utilizar carcachas para trasladarse. Claro que no. Esas son las indicaciones del gran capital mundial, pero restringidas a los actuales 130 millones de mexicanos existentes en nuestro país. Esa es la tarea que el gran capital mundial ha encomendado a su sirviente y esclavo López Obrador, traidor de los mexicanos, lograr en su sexenio, lo más pronto posible, que los 130 millones de mexicanos tengamos un solo par de zapatos, si es posible viejos y rotos, que tengamos poca ropa modesta y que los pocos mexicanos que puedan tener un coche utilicen carcachas viejas, sembrando un discurso de odio para que los millones de pobres creados por los corruptos gobiernos anteriores, a quienes Andrés Manuel no persigue penalmente ni pretende privar de sus riquezas mal habidas como Peña, Calderón, esos millones de mexicanos creados por estos expresidentes malmiren, odien y anhelen la destrucción de los millones de mexicanos exitosos, la mayoría de los cuales jamás ha tenido vínculos de negocios sucios con los corruptos servidores públicos de sexenios anteriores. No todos los médicos ginecólogos que viven en la abundancia han tenido malos tratos o negocios deshonestos con el gobierno. No todos los arquitectos que se dedican a construir obra civil tuvieron negocios sucios con los del gobierno. Desde luego, como todo hombre deshonesto, mediocre y traidor, López Obrador utiliza dos varas, una para medir a los mexicanos triunfadores por méritos propios y otra para medirse él mismo, a su esposa, a sus hijos y a sus colaboradores como Manuel Bartlett. Andrés Manuel nunca pagó impuestos desde 2005, año en que dejó de ser jefe de gobierno del Distrito Federal, y jamás declaró ingresos suficientes gravables, ni informó ingresos exentos ante el fisco de 2005 a 2018, a pesar de que en esos años se dio vida de multimillonario, visitando en más de una ocasión todos los 2.457 municipios del país, viajando en camionetas o por avión, hospedándose en hoteles, comiendo en restaurantes, con chofer, con logística para pronunciar discursos, con carpas, templetes, micrófonos, acarreados, etc. Y todo ello
sin jamás pagar impuestos, por lo que, sin duda alguna, López Obrador es el peor evasor y defraudador fiscal y es el más grande lavador de dinero en nuestro país. Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en el año 2000 era una simple empleada de Epigmenio Ibarra. Posteriormente fue empleada del gobierno del Distrito Federal, donde se hizo novia de Andrés Manuel, con quien se casó el 16 de octubre de 2006, fecha en la cual Beatriz tenía una mano adelante y otra mano atrás, y fecha en la que Beatriz no tenía ni en qué caerse muerta, pero que actualmente, 2020, ya es propietaria de terrenos, casas, departamentos, camionetas, joyas, obras de arte, menaje de casa y tiene además cuentas bancarias, todo ello en montos totales que no se justifican con los ingresos que ha percibido en los últimos años, supuestamente trabajando como aviadora en una universidad pública que incluso no está en la Ciudad de México, universidad pública en la que jamás ha cubierto un horario de labores y en la que nunca ha impartido clases, como lo he analizado y expuesto en varios videos previos publicados en el canal de YouTube México Triunfador, que tú puedes ver. Sus hijos, los hijos de Andrés Manuel, sus hijos mayores, 3 holgazanes ineptos, buenos para nada, que no tienen oficio ni beneficio, sin ahorros de procedencia lícita, declarados fiscalmente como ingresos gravados o informados como ingresos exentos, convertidos de la noche a la mañana en empresarios, fabricantes de chocolate y de cerveza, negocios creados presuntamente con recursos de procedencia ilícita, además dedicándose a una actividad que estimula la propagación del alcoholismo entre los mexicanos. No podría ser otro el negocio al que se dedicaran los hijos de Andrés Manuel López Obrador, teniendo el padre que tiene. Para su esposa, sus hijos y sus colaboradores como Bartlett, entre ellos, no es aplicable la sentencia de tener un solo par de zapatos viejos, ni el contar con escasa ropa modesta, ni el poseer carcachas para trasladarse. Para ellos, toda clase de lujos y excesos. Estas limitaciones son para los 130 millones de mexicanos. Por eso Andrés Manuel quiere manejar en lo personal a su capricho todo el presupuesto federal sin injerencia del poder legislativo, para poder echarlo a la coladera en obras condenadas anticipadamente al fracaso, como el Tren Maya, entre otros, como la refinería de Dos Bocas, desquiciando la economía nacional y para, en una parte mínima, distribuir el presupuesto federal entre millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, al tiempo que a esos millones de mexicanos pobres les infunde el odio en contra del resto de mexicanos que tienen bienes y dinero. Y sabedor de que sus acciones traidoras y nefastas para los mexicanos provocará las protestas de millones de mexicanos que, conforme se vaya agravando la situación económica del país, saldrán a las calles a manifestarse públicamente en contra de su gobierno, anticipándose a ello desde ahora, en el decreto publicado en días recientes, ha ordenado que la Fuerza Armada Permanente, integrada por el Ejército y la Marina, colaboren con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, entre ellas la prevención de delitos y de faltas administrativas. Hay que aclarar que estas facultades no se utilizarán de inmediato, a pesar de que ya están vigentes, pero que después de las elecciones intermedias, cuando el gobierno federal actual
incremente sus acciones para empobrecer a todos los mexicanos y estos se manifiesten públicamente en contra del gobierno con la finalidad de evitar que en México se implante el comunismo, esas manifestaciones públicas serán reprimidas violentamente, sin respetar derechos humanos, por la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Y los manifestantes podrán ser aprehendidos, denunciados y encarcelados por supuestamente cometer el delito de terrorismo previsto en el artículo 139, primer párrafo, fracción 1 y segundo párrafo, fracciones 1, 2 y 3 del Código Penal Federal, que fue reformado desde el 15 de marzo de 2014 por Enrique Peña Nieto, a fin de que Andrés Manuel pueda procesar como terroristas a todos los mexicanos que se opongan a sus acciones traidoras. Por ello queda claro que Andrés Manuel López Obrador pretende implantar el comunismo en nuestro país en contra de todos los 130 millones de mexicanos, apoyándose para ello en la Guardia Nacional y en la Fuerza Armada Permanente, integrada por el Ejército y la Marina. Si los mexicanos no nos oponemos abiertamente desde ahora contra esos objetivos diabólicos, inhumanos y traidores de Andrés Manuel, todavía hoy ocultos, el futuro que nos espera a todos será un verdadero infierno. Pido a Dios que ilumine el entendimiento de todos los mexicanos y que nos dé fuerza y fortaleza para salvarnos del triste destino que nos tiene preparado el gran capital mundial a través de su esclavo y sirviente, Andrés Manuel López Obrador. Estimados amigos, espero que analicen los comentarios que hemos vertido en este video y que Dios nos ilumine a todos, en verdad, para que como pueblo nos salvemos de los graves peligros que nos acechan. Muy buenas tardes, sean felices.